programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Tatiana, qué bueno que nos acompañes en cabina. Doctor, muchísimas gracias, buenos días. Y sí, pues yo feliz de estar aquí, como en esta primera oportunidad, ¿cierto? Sí, hoy estamos, como todos los días, estamos en realización de la existencia y realización de los motivos que nos empujan a vivir y a ser mejores cada vez. Bienvenidos los oyentes, un gran saludo para todos los que nos escuchan en YouTube, en el canal Emanciparte, y quienes nos escuchan en directo. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco complicadito porque justamente se trata de cómo desprendernos y aprender a vivir mejor, siendo que nuestra organización psíquica está estructurada en torno al tener, al deber, a los miedos, todo aquello que hace parte de lo que llamamos el yo. Dijéramos que el yo es como una estructura que, si bien nos ayuda a sobrevivir en el medio, se convierte en un detractor de nuestro deseo de crecer cuando nos aferramos a la realidad manifiesta o a la realidad dada, porque creemos que no va a poder haber otra posibilidad para nosotros, o sobre todo pues nos atora en la existencia, siempre nos atora aquellas cargas que hemos nombrado aquí como cargas relacionales infantiles, cargas afectivas de la primera relación con el mundo exterior, o aquellas cosas que nos atan a la realidad debido a que no creemos posible otra realidad diferente. Por ejemplo, cuando tengo miedo al fracaso, entonces siempre va a aparecer el temor a ser mejores, el temor a correr riesgos. ¿Por qué? Correr riesgos significa confrontar a ese yo que se acostumbra a una forma de vida. Nos acostumbramos a vivir, por ejemplo, en la escasez económica, nos acostumbramos a vivir en la enfermedad y tal vez nos acostumbramos a vivir para la enfermedad. Y en ese sentido, entonces, ¿cuánto nos cuesta pensar esa enfermedad por fuera del yo? A ver, permitirnos confrontar al yo o vaciarnos del yo es justamente quitar aquello que consideramos imprescindible para la supervivencia. Miren, nada es imprescindible en la vida, ni aún la vida misma. Cuando yo me confronto con la muerte, aprendo a vivir mejor. ¿Por qué? Porque supero todos los miedos y me encuentro con la condición de ser eterno, o mi condición de ser en eternidad. Quiero leerles un poema que acabo de componer. Se llama Suhari. Prometiste darlo todo y entregarte a cada paso sin prisa y sin demora. Y entregarte a cada paso, pues la vida es siempre aquí y ahora. Nos invita seductora con su balada insomne al banquete erótico y la fruición sin pausa, con sus torrentes procelosos, la magia truculenta
de lo impredecible. La geometría desencriptada por las manos, la palabra. Prometiste vivirlo al tope, con el ajuar y sus aderezos. Prometiste darte de cuerpo entero, de frente y de soslayo, en el ágora, en la vigilia y en la alcoba. Dime tú, cotiledón, de las arcas abiertas, portento de luz, oh semilla del ardor ferviente, ¿qué te detiene en el umbral de la alborada? ¿Qué te derrota sin dar pelea? ¿Qué te aparta que no sea franqueable? Quiero recordarte que el camino no existe. Lo creas mientras lo vives, lo gozas mientras lo transitas, y su magia redunda en cómo lo abrazas. Solo si lo vives en ardiente entrega, rompes la necesidad de su repaso. Bueno, era el poema que les quería compartir, un poco para ambientar lo que intentamos proponer en el sentido de cómo desprender al yo, cómo desprender aquellas cosas que nos atan y nos atoran en la existencia, aquellas cosas que nos resultan oprimentes. Pensemos un poco en cómo cada uno de nosotros puede estar atrapado en una promesa no cumplida, aquello que prometimos alguna vez llegar a ser y no lo hemos cumplido. Pero buena parte de lo que hemos prometido era un ideal. ¿Cómo así que un ideal? Sí, prometimos ser perfectos, ser los idóneos seguidores de una secta, los idóneos ciudadanos, los más correctos, los más fuertes, los más capaces, los más poderosos, los que más dinero aportan, los que tienen la opinión certera, los que tienen la sabiduría alcanzada, qué sé yo, nos pegamos de tantos ideales. Prometimos ser aquello y luego nos quedamos colgando, porque siempre que nos prometimos un ideal, nos prometimos ir rumbo al fracaso. ¿Qué es el fracaso? La imposibilidad del ideal logrado. Tenemos que decir entonces y entrar en la lógica de los ideales son imposiciones que nos hacemos para intentar moldear nuestra personalidad de acuerdo a lo que es más adecuado, lo más admirable, lo más encomiable. Encomiable quiero decir pues lo más, lo que se aplaude o se reconoce como de manera más constante, aquello que realiza, dijéramos, lo que llamaríamos el ideal colectivo, porque también nos hicimos una idea de Dios, ¿cierto? Los ideales se forjan en torno a una idea de perfección y se supone que es Dios el portador de ese ideal o de esos ideales. ¿Y qué más quisiéramos nosotros en el amor propio que llegar a alcanzar esa plenitud donde somos y nos igualamos con la divinidad? Obvio, para que nos rindan pleitesía y nos rindan culto y toda la cosa. Pero no, son situaciones que nos llenan la vida de abrojos, de sufrimiento. Porque finalmente no nos dejamos vivir por querer alcanzar el ideal. ¿Cómo es que yo tengo que ser? Ah, sí, yo tengo que ser perfecto, tengo que ser el mejor hermano, el mejor marido, la mejor mujer, el mejor hijo. No, eso no existe. Existen los seres humanos.
Y por más que queremos ser los seres ideales, es muy llamativo porque en estos días he estado en una plenitud y en una realización así creciente, pero por donde quiera que voy y me topo, encuentro gente que súper sensible y toco unas sensibilidades. Yo digo, pero ¿en qué momento lo herí? ¿En qué momento le pude haber hecho algo para que me esté reclamando? Y voy a revisar y no, pues es que, bueno, lo que le dije le cayó mal, lo que hice cayó de alguna manera en reversa o a contrapelo, pero resulta de que es justamente eso que les quiero transmitir. O sea, cuando más realizado me he sentido, empiezo a encontrarme con que la gente está inconforme, con que la gente está herida, con que la gente se resiente fácilmente. Entonces yo digo, bueno, ¿esto qué será? ¿Un buen aviso de que voy por buen camino? ¿O qué es lo que hay que revisar en mí? Porque tampoco quiero ir eh, dejando dolor a mi paso. ¿Ibas a decir algo, Tatiana? Sí, doctor, lo que pasa es que yo pienso que muchas veces nos dejamos llevar por esos estereotipos de vida, estilos que, o a querer adaptarnos de pronto a una sociedad de una u otra manera, y lo que usted dice, o sea, perdemos precisamente como nuestra esencia, como ir buscando lo que somos, como querer o de alguna manera realizarnos, pero de una manera, pues no sé, autónoma. Y es eso, o sea, muchas veces de pronto queremos ser nosotros, pero resulta que tenemos también que estar pendientes del otro, ¿cierto? De cómo se siente, lo que usted dice, lo herimos y por qué te herí, cuando no me enteré, ¿cierto? Entonces, como tratar de hacer muchas cosas a la vez se dificulta, pienso yo, que es muy complicado. Y eso de querer dar el ejemplo en la casa, en el trabajo, querer sentirnos bien nosotros mismos, pero de pronto pretendiendo simplemente o dándole prioridad a agradar al otro, vamos perdiendo de pronto mucha esencia o nos vamos desviando, por decirlo así. Sí, ese es un factor muy importante, tener en cuenta de que ¿para quién voy a crecer? ¿Voy a crecer para el otro o voy a crecer para mí? El ideal siempre está inscrito den- perdón, el ideal siempre está inscrito dentro de la lógica de lo que el otro quiere, lo que el otro admira, lo que el otro reconocería, lo que el otro encuentra admirable, reconocible. Eh, en ese sentido, vivimos para el otro cuando nos ajustamos al ideal o buscamos realizar esa pretensión de ser absolutamente buenos, absolutamente justos, absolutamente transparentes, absolutamente no sé qué. Todos esos son, como les propongo, son inalcanzables, que nos dañan la vida. Y miren ustedes, ¿qué es lo que me está diciendo el ideal? Que estoy viviendo para el otro, no estoy viviendo para mí, no estoy viviendo para mi realización. La otra parte que trataba de nombrar es cuando empiezas a crecer y vas dando pasos significativos por la vida, entonces empiezas a encontrar que los demás se te enojan y siempre van a tener motivos por los cuales enojarse, porque ya estás tan suelto por la vida y estás tan contento, tan feliz, que los demás entonces, como viven para los demás, entonces te van a reclamar que porque ya no vives para ellos. ¿Cómo así que estás tan feliz? ¿Cómo así que estás tan contento? ¿Cómo así que estás en realización? Venga a ver, si yo no me puedo pegar, al menos téngame en cuenta, no sé qué, pues ahí surgen cosas que no quiero entrar en detalle, pero justo intento nombrar esto es para que nos demos cuenta de que una manera de hacer balance. Uno, estoy en realización y me aparecen todos los obstáculos. Y
se enferma la tía, se enferma la mamá, bueno, surge la dificultad con el otro, la carencia, la limitación, por aquí no es, tocamos puertas y nos tiran en la nariz el portazo, qué sé yo. Pueden aparecer tantos obstáculos y tantas dificultades, pero finalmente es que esos obstáculos nos están mostrando que por ahí es el camino, lo que tenemos es que encontrar, e incluso ni encontrar, dejar fluir, que llegó el obstáculo, ya se resolverá, suelto, sin ponerme a pelear con la realidad, suelto el obstáculo, suelto la dificultad para que aparezcan soluciones nuevas. Como si al soltar, a no ponerme a pelear, a no ponerme a forzar nada, la vida nos abriera significatividad amplia de puertas, ¿cierto? Y esto es demasiado bonito porque el yo siempre se aferra a un propósito, a una expectativa, a una realización, a un ideal, a una pretensión, ¿cierto? Entonces, al contrario, soltar es actuar en contra de las pretensiones del yo. Si estamos aferrados a una realidad cualquiera que sea, a una relación, a un tener, a alcanzar un ideal, a cumplir un propósito, todo eso son cosas del propio yo. Entonces decimos que soltamos. Es que se me ha imposibilitado tanto pasar a la universidad. Y suelto, bueno, de pronto mi camino no sea por el lado de la universidad, de pronto mi camino sea por el lado de la espiritualidad. Conocí una persona pues que se va a un retiro espiritual después de haber intentado 8 veces pasar a la Universidad de Antioquia, condiciones pues precarias económicas, y se va a un retiro espiritual y allí encuentra la respuesta para su vida. A partir del momento que hacemos un retiro sobre la abundancia, entiende que tiene que soltar la universidad. Y es muy llamativo porque a los 2 meses, justamente a los 2 meses, se le presenta la posibilidad de una beca para estudiar en el exterior. Entonces, miren, soltó lo de la universidad y se dio cuenta que la abundancia es justamente eso, suelto para que me llegue. Esto es muy llamativo porque uno cree que la abundancia es tener mucho y la abundancia es vivir y andar suelto por la vida, descomplicadamente. Reitero, suelto con una mano para recibir con la otra. Si las tengo las dos ocupadas, pues ¿cuándo me va a llegar si no hay disponibilidad para recibir? Con la derecha recibo, con la izquierda entrego, o viceversa. Eso pues según las vertientes espirituales pues que se quieran manejar, pero finalmente se trata de esa conexión, ¿cierto? La conexión de estamos en realización con el universo, somos ofrenda del todo, y como ofrenda, yo soy ofrenda del universo y el universo me llega con sus ofrendas o me llueve ofrendas, ¿cierto? Y esas ofrendas me llegan en la medida que yo libero esa pretensión de tener, de retener, es que tiene que ser por aquí, es que yo me tracé esta meta, es que no voy a soltar porque ¿qué sería de mí? No, es que me podría hasta morir, si me dejas me muero, como suelen decir algunos enamorados. No, simplemente suelto, aprendo a vivir en soltura. Esto es muy, muy bonito porque la magia justamente comienza por ahí, ¿cierto? Pretendemos una vida mágica,
pues una vida llena de cosas admirables que nos llenan la vida de contento, de bienestar, de sorpresas, pero nosotros mismos somos el gran paquete amarrado, ajustado, como decían por ahí. Yo, yo creería, doctor, que es eso. Muchas veces uno piensa, no sé, un ejemplo, tengo un empleo, tengo un buen empleo y eso me da un estatus, un estilo de vida, ¿cierto? Y es que no me veo sin este trabajo, no me veo sin estar allá, ¿cierto? Porque finalmente me está dando aparte todo lo que necesito, un bienestar familiar, un bienestar económico, pero cuando de pronto la vida a uno le muestra esas cositas o esos momentos que a todos nos llegan y que le dicen a uno, venga, te lo voy a quitar todo, ¿cierto? Ujú. Porque realmente nunca estamos exentos a que nos pase esto. Y le toca a uno como aprender a vivir como con lo suficiente. Muchas veces también uno se da cuenta de lo que usted dice, es que tenía como todo tan a la mano Ujú. que en realidad muchas veces uno no se entera qué es lo que necesita de verdad. Y nos está pasando mucho que perdemos la estabilidad que teníamos porque la espiritualidad nos está lanzando a unas nuevas vertientes de crecimiento. Muchos se quejan que porque nos estamos quedando sin empleo, que porque estamos en dependencia con el Estado, que porque la sociedad de beneficencia, una cantidad de cosas vienen pasando en el campo social, pero todo apunta a que lo que estamos es necesitados, surgidos de esos remesones complejos, difíciles y amargos para poder entender de que la vida es flujo y que hay condiciones a las cuales tengo que moverme porque si me quedo ahí adormilado dependiendo del mismo trabajito y dependiendo de la misma relación sin sinceridad, quiero decir, es una diferencia enorme, ¿cierto? Estoy en un trabajo porque me da estabilidad, pero no porque me da satisfacción. Eso es Estoy como en una una zona relación... de confort, ¿no? Sí, Diría yo. ajá, sí, sí. Estoy en una relación porque me da estabilidad, no porque me da plenitud, ¿sí? Miren la diferencia. Busco el laboreo, para no repetir trabajo, que es una palabra tan fea, busco el laboreo que me permita estar en realización con lo que me satisface, con lo que me llena la existencia. Estoy en una relación en la medida que puedo cristalizar en magia, en los encuentros, sentirme realizado en cada conexión íntima con esa persona. Eh, pero ¿qué pasa? Lo otro ya es el asunto, ahí donde se contrapone la sinceridad con la conveniencia. Eh, es decir, dejo de ser sincero conmigo, dejo de aceptar que lo que quiero es una relación más vivificante, dejo de aceptar que ese no es mi trabajo, que yo tengo dones para otra cosa. Y ahí entonces entro en una disputa conmigo mismo que tal vez termine enfermándome, o sea, las circunstancias mismas las que me van a quitar el trabajito, me van a quitar la relación, porque cuántas veces necesitamos que la persona muera para entender eh, aquel ser que decimos amar tanto, necesitamos que la persona muera para entender de que habían otras posibilidades y que la única manera de soltar era, bueno, o suelta o mire a ver si hay que confrontarle con la muerte. Y esto es terrible, dirán ustedes, porque finalmente se trata de aprender a crecer en la dimensión de mm, lo que llamamos la quinta dimensión, ¿cierto? ¿Cómo es crecer en la quinta dimensión? En soltura,
y en transparencia. Transparentes con nosotros mismos y sueltos por la vida, confiados de que siempre tendremos las mejores posibilidades, confiados de que el universo nos depara lo que nos tiene que deparar y nos llegan las cosas que requerimos para poder seguir en la evolución. Y es que estamos en un tiempo, permítanme aclarar, estamos en una era, la era de Acuario, es la era de la transparencia, donde lo que conecta con la realidad ha de ser el corazón, o es el corazón el que ha de conectarnos con la realidad, no la razón. La razón ya nos conectó durante la era de Piscis, 2600 años si mal no recuerdo. Ahora se trata de conectarnos desde el corazón. ¿Qué siento para crecer y realizarme en la medida que me permito sentir? Ya no se trata de controlar la realidad, se trata de crecer integrando la realidad. Miren la diferencia. Miren la diferencia. En la era de Piscis controlábamos la realidad y desarrollamos una cantidad de instrumentos, de relaciones con el entorno, donde lo que buscábamos era controlar la realidad. Apareció una enfermedad, entonces hay que controlarla. ¿Cómo la combatimos? ¿Cómo la contrarrestamos? Y así nos lleváramos al paciente por delante, lo metimos en quimioterapia. No, había que ponerle la quimioterapia como diera lugar, así fuera peor el remedio que la enfermedad, pero había que ponerlo en quimioterapia porque eso fue lo que se inventaron y eso fue lo que se inventó nuestra santa ciencia para controlar la realidad. Miren ustedes la diferencia. Entonces la ciencia es un conjunto de instrumentos tecnológicos en este sentido, un conjunto de instrumentos tecnológicos y conceptuales que apuntan a controlar la realidad. En la quinta dimensión, en la dimensión de la transparencia, integrando realidad, no intentamos controlar la realidad, intentamos integrar la realidad. No es que combato el cáncer, sino que integro lo que el cáncer me quiere decir. ¿De qué manera me está hablando el cáncer? ¿Por qué produje un cáncer? ¿Qué sentido inconsciente tiene para mí? ¿Qué sentido consciente y qué sentido manifiesto tiene en el campo social? Miren ustedes al punto donde llegamos. Intentamos controlar tanto la realidad que atosigamos el cuerpo, atosigamos la sociedad de problemáticas. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? La típica sociedad norteamericana, digo, la gente que vive para el consumo y está instaurada en el capitalismo, y esto lo existe no solamente en Norteamérica, sino por el mundo entero. Aquel sujeto que vive y cree que tener es la única condición para ser feliz, está viviendo en una realidad periclitada. ¿Qué es una realidad periclitada? Una realidad que ya no se acomoda a la onda de crecimiento que nos reclama la realidad presente. ¿Cuál realidad presente? Pues la realidad que les estoy contando, en fluidez, en transparencia, en integración. Entonces, como ya nos chocamos con la quimioterapia, por ejemplo, vuelvo al caso, estadísticas hechas en Norteamérica confirman que las personas que se someten a quimioterapia después de haber adquirido un cáncer, las que sobreviven no pasan del 3%. O sea, de 100 personas sobreviven a los 5 años 3 personas. ¿Qué probabilidades tenemos, por Dios? O sea, vamos a seguir utilizando los mismos instrumentales de ataque. Ya nos dimos cuenta que la guerra no es la salida.
Ya nos dimos cuenta que la confrontación nos lleva a un deterioro mayor y a una regresión absoluta a situaciones arcaicas. Ya nos dimos cuenta que las formas de confrontación, todo lo que producen es miseria, es enfermedad, es descontento y violencia lleva a la violencia. Miren ustedes, estamos hablando entonces de que en la era de Piscis vivíamos la realidad de manera confrontativa con la realidad. A ver, yo domino, yo controlo, aquí hay que controlar a quién, a qué tribu hay que someter, a quién hay que explotar. Y eso produjo unos efectos nefastos como fue el sometimiento de la mujer, con una gran desventaja, y es que intentando someter a la mujer sometió al hombre. Ay, qué cosa tan absurda. Me duelen los huesos. Miren, la mujer, al verse atacada y reducida por el hombre, aprendió a utilizar su inteligencia para manipular la emocionalidad de los hombres. Los hombres creían que sometían a las mujeres y en realidad resultaron haciendo guerras para la mujer. Obviamente, pues dentro de la densidad de aquello de la cosa tan común, necesito un hombre que me represente, un hombre que me haga respetar. Y el hombre dice que tratando de hacer respetar a esa mujer, se hizo matar. El hombre dice que tratando de reducir a todo aquel que llegara a asaltar el honor de su amada, entonces era o combatido, reducido. Miren ustedes cómo comenzó nuestra civilización con la guerra de Troya. ¿Qué es la guerra de Troya? La guerra de Troya se da por el rapto de Helena. Acuérdense, Menelao era el esposo de Helena y si mal no recuerdo fue París. Bueno, ya ustedes me ayudarán con eso, pero los datos no los tengo a la mano. Creo que fue París el que roba justamente el troyano que se roba a Helena. Pero, ¿qué pasó ahí? Miren ustedes, la pelea por una mujer desata una guerra de 10 años. Y así vivimos la vida entera. ¿Qué pasó con el asunto del tener? El asunto del tener es muy femenino, ¿cierto? Tener un hijo, tenerlo más grande, tener un pene, tener objetos materiales, tener seguridad. Cuando la mujer se vio atropellada por el hombre, entonces trató de asegurarse mediante otros medios, mediante otras estrategias, al menos una seguridad para sí misma, ¿cierto? Asegurar la vida, porque la mujer es representante manifiesta de la vida y de la manutención, condición indispensable del amor, ¿cierto? El amor en su forma manifiesta primero sostiene y después dirige. Pero si los hombres estaban enredados en la pelea por someter a la mujer, pues la mujer también tenía que defenderse. No estoy justificando ni estoy tratando de proponer nada que nos ponga por fuera de esa realidad vivida. Lo que estoy tratando es de contarles a ustedes cuál fue la lógica en que se desarrolló la humanidad por 2600 años y la lógica en que nos movimos y aprendimos a movernos desde el pensamiento propio y el pensamiento que se hizo también colectivo. ¿Qué fue lo que se filtró para la ciencia en todo esto? Había que controlar la realidad, reitero. Controlar la realidad significa, vuelvo con el asunto, o la someto o la combato.
todo aquello que no pueda someter, lo combato. Y combatir para reducir, ¿cierto? Finalmente someter, pero de una manera más degradante. Y como estamos en el tiempo de la integración, entonces integrar, ¿qué significa? Eso que lo veo tan raro, eso que lo veo tan amenazante, eso que lo veo tan diferente a mí, eso que lo veo tan enemigo mío, eso que me llegó tan extraño. A ver, ¿qué hay en mí que lo atrajo? ¿Qué es lo que me está increpando de esa realidad tan diferente, tan extraña, que me está diciendo, bueno, hay que algo que revisar, abra puertas y ventanas porque hay que ventilarse adentro? Si esto llegó es para usted y a ver cómo nos nutrimos de eso, ¿cierto? Volvamos al ejemplo de la enfermedad. Entonces una persona tomando cantidad de remedios porque, bueno, una fibromialgia es una cosa muy tremenda, llega a la consulta, entonces está tomando remedios para el dolor, está tomando remedios para la desinflamación, está tomando remedios para contrarrestar los efectos renales que tienen los medicamentos que está tomando, para contrarrestar los efectos respiratorios que le trae los antiinflamatorios. Bueno, una cantidad de... está tomando 6 tipos de droga y empieza a hablar de su sintomatología. Y entonces le digo yo, ¿y usted por qué se oprime? Ah, ¿cómo así que yo me oprimo? Sí, porque lo que está reflejando en el cuerpo es que la inflamación de los músculos, pues obviamente contrae una... produce una contracción, quiero decir, y produce esa rigidez física. A ver, ¿qué es lo que pasa con usted ahí? A la persona le cuesta mucho reconocer la lógica que yo le estoy proponiendo porque supone que la enfermedad le llegó, que la enfermedad le cayó, que la enfermedad le viene por la vía materna. Entonces, después de estar hablando, produce un lapsus así repentino, y entonces, por decir, yo no me veo ahí, dice, yo no me persigo ahí. Ah, no me persigo. O sea que usted y lee la idea que le había transmitido anteriormente, la hilé con esto que había aparecido. O sea que usted se oprime en persecución con usted misma. Entonces me dice, persecución. Uy, yo creo que sí. Entonces empezó a hablar de cómo atraía personas. Atraía personas a su vida que estaban justamente en la posición de dañarle, de someterle, de explotarle económicamente. Lo que les quiero decir con esto es de que la fibromialgia podría haber sido combatida hasta la muerte de la persona, incluso la fibromialgia llevarle a la muerte, pero lo que tenía era que liberarse primero de los opresores externos y después reconocer qué punto de ella en particular es que atraía a los persecutores externos, donde convertida en sí misma, en su propia enemiga, se dañaba física y psicológicamente, pues porque finalmente, ¿a qué nos enfrentamos con una persona en fibromialgia? Es una persona reducida, solamente vive para el dolor y si se mueve le duele todo. Entonces la fibromialgia pues es una enfermedad también muy propia de nuestro tiempo, que nos aproxima a
un encerramiento, como si la persona generara en su propio cuerpo una cárcel. Y esa cárcel está hecha de barrotes y de guardas, ¿no? Eh, Esos guardas pues tienen que ver con los que apuntalan desde afuera eh, la enfermedad, y los barrotes es lo que apuntala en mí ese encarcelamiento. Imagínense ustedes uno encerrado en el propio cuerpo donde no puede ni siquiera moverse porque le está prohibido todo. Es una forma somatosa, es decir, es una forma de corporeizar o corporización de lo que llamamos una melancolía. ¿En qué situación está la persona en melancolía? No le ve sentido a nada, nada tiene importancia, todo es absolutamente terrible, nada le importa, que pereza todo, la vida tan terrible, no me llama nada la atención, yo para qué vivo, qué sentido tiene mi existencia, en fin, ese tipo de cosas. Lo que intento entonces nombrar con esto es que la fibromialgia es como una prohibición en absoluto que la persona se impone para negarse la condición de estar vivo, justamente porque encierra un conflicto, ¿cierto? Es un conflicto con la madre. El conflicto con el cuerpo es un conflicto siempre, siempre es un conflicto con la madre. ¿Quién nos dio el cuerpo? La mamá. También involucra al padre, quiero decir, pero la mayor implicancia la tiene la madre. En tanto la madre es representante de la vida y de la tierra, que es componente esencial de cada uno de los elementos que constituyen esa corporeidad. ¿A quién le estoy reclamando entonces con mi enfermedad? Le estoy reclamando fundamentalmente a la madre. ¿Qué le estoy reclamando a la madre? Quizá la falta de atención, quizá lo dura que fue conmigo, quizá lo que no le puedo perdonar de que no me tuviera más tiempo durmiendo con ella, qué sé yo, pues se tejen tantas sensibilidades infantiles. ¿Ibas a decir algo, Tatiana? Sí, que, doctor, es precisamente eso, algo que tenemos y siempre nos referimos allá. O sea, ni siquiera por decir padecemos algo y decir, no, es que esta patología ya es mía. No, buscamos esa raíz de mi mamá, buscamos, o cualquier algo que nos suceda, Ajá. acontecimiento cualquiera. Ah, sí, es que por eso, ah, es que por mi mamá, ah, es que porque mi mamá hacía eso, o porque derivado de algún acto, o sea, consecuencia de algo, precisamente nos referimos y también de alguna manera así no lo hacen ver. Si estás con tu mamá, si no estás, pero entonces no falta el familiar que te lo diga, siempre te evoca como a ese momento pasado y de precisamente parte de esa raíz. Sí, entonces vaciar el yo es romper esas ataduras. ¿Cuáles ataduras? Las ataduras que tengo también con la familia. Es romper con esa historia personal que nos llegó a través de la familia y que hemos dicho varias veces acá, es el rimero de experiencias que ha vivido la cultura y que nos transmitió la familia. Porque no llegamos en vano a nacer en un lugar, porque sí, escogimos ese lugar porque necesitábamos vivir ciertas experiencias. Si escogimos el lugar más violento para nacer, pues necesitábamos vivir la violencia. Si llegamos a nacer en un hogar abandónico, es decir, donde papá y mamá no se hacen responsables, es porque necesitábamos vivir el abandono. O sea, ¿cómo crecemos, cierto? Esto es muy bonito porque es entender desde arriba la experiencia humana como una experiencia donde
El gran circo de la humanidad nos va a presentar matices de las mismas problemáticas que ha atravesado la humanidad por N cantidad de milenios ya. ¿Cómo nos ubicamos frente a esa problemática? Nos vamos a ubicar como los pobrecitos, nos vamos a ubicar como los resentidos, nos vamos a ubicar como los vulnerados, nos vamos a ubicar como los de malas, o vamos a asumir que finalmente llegamos ahí porque en responsabilidad elegimos vivir esa experiencia para poder crecer, para poder entender lo que significa ese proceso de avance, ¿cierto? ¿Ibas a decir algo? Sí, doctor, pues no sé, en un caso muy personal, a mí en la vida me tocó desde muy joven sola. Sí. Entonces, yo tuve esas dos opciones. Llegó el día en que tuve ese paralelo y bueno, o vas a hacer una vida o te vas a tirar en esta, ¿cierto? Ajá. ¿Qué decisión vas a tomar? O sea, tenía de frente dos caminos y es lo que usted dice, listo. Entonces asumamos las cosas como tienen que ser. Probablemente no una vida como a muchas más personas, acompañado, alguien que lo guíe, no. Pero sí empezar de cero y precisamente por ese proceso. O sea, así me tocó, así la vivo. Porque no podía tirármela porque sí, no. Listo, entonces empecemos y empecemos a forjar ese camino y a mirar esa vida que de alguna u otra manera, pues, si me hubiera tocado acompañada, probablemente hubiera sido más fácil. No lo fue así, así me tocaba, así la viví. De la manera difícil, pero disfrutando cada momento y pretendiendo cada día como ahora avanzar en ese proceso, porque es eso, de eso se trata, de aceptar lo que nos pasa, de intentar sobresalir en tantas cosas, de pronto no de la manera, vuelvo y lo repito, de la manera más fácil, pero sí buscando siempre como hacer, o sea, que las acciones siempre te lleven o siempre partan de algunas bases que un día tuviste. Qué bonito, denota una gran fortaleza, Tatiana, y es que te sobrepones y puedes sobreponerte a las emocionalidades. ¿Qué es lo que nos atora la existencia? La emoción. Nos emocionamos demasiado y convertimos cualquier situación en un drama. Que es que me dijo, que por qué me dijo, que por qué lo hizo, que por qué... No, yo lo busqué, yo lo necesitaba. Así era como lo necesitaba. ¿Que me dolió? Sí, duele. Vivamos el dolor, pero no nos quedemos a contemplarnos en el dolor, en el sufrimiento, en el malestar. De alguna manera el dolor es el maestro, ¿cierto? Pero el maestro en el sentido de que nos muestra por dónde es el camino y qué es lo que tenemos que asimilar. Eso que tanto me duele, pues es lo que tengo que asimilar como una experiencia para disparar nuevas realidades en mí, para crecer, para expandir realidad. Si me quedo en la posición del dolido, pues voy a cazar peleas. Es verdad, yo creería que sería más el fortalecerse desde ese dolor, el mirar el lado positivo y si es el caso, pues siempre llevar el duelo que se requiera, ¿cierto? Porque nada peor que eso, que hacerse uno el loco y pretender no superar una situación o hacerse el que no pasó nada. Sí, yo crecí en un medio bastante violento, ¿cierto? Y la mayoría de las violencias se generaban en las rencillas entre familias. Entonces resulta de que el vecino de la finca no me saludó, entonces ya es un hijo de por cuantas. A la próxima que me lo encuentro, entonces no me quiere dar paso en el camino. Y si no me quiere dar paso en el camino, entonces me voy al machete, ¿cierto? Y entonces uno encontraba regularmente de que
muchos de los duelos se quedaron toda la vida para cobrar venganza, esperando el momento a que el otro les diera la cabida para dispararle desde el monte, para cogerlo a machete, para mandarlo matar, para echarle a la guerrilla, para echarle a los paramilitares. Y eso, imagínense ustedes, uno viviendo, me dolió que mataran a mi padre, me dolió, pero a ver, él se lo buscó, preguntémonos eso. ¿El problema era mío o era de él? ¿Me quedo a vivir el dolor de la pérdida de mi padre y alguien tiene que pagar por esto? No, devolvámosle al otro la responsabilidad y tomemos lo que nos pertenece. ¿Qué hay de responsabilidad en mí en la muerte de mi padre? No, es que yo no tuve nada que ver, yo no estaba ahí, ni entré en la pelea, ni le puse problema, no. Pero ¿qué es lo que me inculpa a mí de la muerte de mi padre que me lleva a querer buscar culpables afuera? Miren la diferencia. Una, perdí a una persona querida, me quedo en resentimiento y voy a vivir la vida entera para ese resentimiento, porque tengo que cobrar venganza. Segunda posición, le devuelvo la responsabilidad al otro. Mataron a mi padre, me dolió, sí, pero él se lo buscó. Era la realidad que él tenía que vivir. Ahí aflojamos ya con el resentimiento y aflojamos con lo que podríamos nombrar como una vida eh, de, de violencia, pues, porque finalmente quien vive para cobrar venganza está viviendo esa venganza de manera continua, ¿cierto? De manera imaginaria. Eh, Así la venganza se le venga encima, o sea, contra él mismo, ¿cierto? ¿Cuántos hay que queriendo cobrar venganza, en el momento menos esperado, eh, derrapan en la moto, se ruedan en el carro, o dan con un matón que se los lleva por delante en un momento de borrachera, por ejemplo? La tercera posición, que es ya más sólida, es qué es lo que toca en mi fantasía de muerte contra mi padre que yo me enredé. Estoy dando vueltas al mismo rompoide porque los perdono, son unos hijueputas, pero los perdono. O sea, ¿cómo fue que mataron a mi papá? Yo los perdono porque hay que perdonarlos, pero no estoy haciendo el perdón desde el fondo, porque cuando comprendo es cuando perdono. Cuando realmente libero y entiendo para qué necesitaba yo la experiencia y por qué necesitaba yo la experiencia, es ahí donde realmente perdono. Yo no perdono por declaración. Es muy llamativo esto porque la psicología positiva pretende que mediante las afirmaciones ya uno transforme la realidad. Y sí, las afirmaciones nos atraen posiblemente la solución, pero no es la solución. Las afirmaciones generan y atraen realidad nueva. Funcionan en personas que tengan, por ejemplo, esa capacidad de sobreponerse a las emociones como Tatiana. Pero si yo no soy capaz de sobreponerme a la emocionalidad, o por un lado vivo la emocionalidad y por otro lado vivo una convicción muy espiritualista, y es que hay que perdonar porque el perdón es de los capaces, de los héroes, de los mejores, etcétera, etcétera, pero por debajo o bajo cuerda estoy soñando con que voy y cobro venganza, ¿cierto? O vivo en pesadilla regularmente, de manera recurrente, cada 3 meses, cada año sueño con ir a cobrar venganza, o sueño con la rabia que tenía con el padre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es revisar en nuestro propio interior por qué escogimos, bueno, quiero decir, reviso en mí la culpabilidad, primero. Segundo, ¿por qué yo escogí un padre que se metiera en conflicto? ¿Cierto? ¿Para qué escogí yo un padre de esa magnitud? Y tercero, ¿qué es lo que tengo que resolver de mi propia realidad interior que ataña a esas violencias? Quizá yo sea tan violento o haya sido tan violento
que vine a nacer justo en un lugar que me ayudara a entender. Miren ustedes, ¿vengo a repetir o vengo a entender? Eso que nombraba Tatiana. ¿Voy a repetir la tragedia de mi familia, el abandono, o voy a resolver mediante el entender? Entiendo para transformar. Entiendo, miren ustedes los pasos. Entiendo, comprendo y transformo. Si me quedo en el entender, la conciencia me avisa, pero la emoción me contradice. Comprendo desde la emoción. Y una vez comprendo, entonces puedo determinar en qué realidad quiero crecer o qué realidad quiero para mí. Y digo crecerme en el sentido fisiológico, sino en el sentido espiritual. Es decir, recojo de la experiencia sus aprendizajes para construir una realidad nueva. Bueno, me parece que vamos llegando al final de nuestro programa por hoy. Les tengo unos avisitos parroquiales. Saludamos a María Isabel, hoy no nos pudo acompañar. Andrés anda un poco problemado con asuntos familiares. Dándoles gracias a los oyentes porque nos siguen en YouTube y nos escuchan aquí en directo. En 8 días, las 2 semanas siguientes no tendremos programa. Hasta el 21 no daremos continuidad a estos programas. Ahora voy de viaje a la Argentina. Vamos a hacer 2 retiros espirituales allá en Argentina, La Plata y Necochea. Posiblemente nos confirman hoy un seminario en Rosario, pero bueno, la idea es ir a hacer actividades por allá con la gente y ayudarnos a crecer. Así que les participo pues de todas estas cosas que vamos logrando y también para contarles que estaremos en sintonía dentro de 20 días, 3 semanas exactamente. Muchas gracias por la sintonía. Les recordamos que tenemos repetición hoy a las 9 de la noche en Radio Zipa Estéreo. Un feliz día, muchas gracias. Ya nos escucharemos de nuevo. Iba a decir nos veremos, pero... Imposible, doctor, no. Por acá no nos podemos ver. Pero sí, a todos. Entonces, la repetición de este programa 9 de la noche. Doctor, muchísimas gracias por permitirme hacer parte de este programa el día de hoy. Y bueno, esperemos que se repita. Y cuando regrese, pues esperamos la oportunidad. Muchas gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.